No sé cuántos quizás pudieron conectarse con la grabación, con la predicación del domingo pasado, que empezamos a hablar de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan ustedes? Y hablamos primero de esa bienaventuranza que era bienaventurados los pobres en espíritu, ¿porque qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, ellos son los dueños del reino de los cielos. Si no la escuchó, anímese, porque seguramente, porque algunos dirán, no, pero pobre en espíritu, yo no quiero ser pobre en espíritu. Y está bien, seguro casi ni quiere ser manso, ni quiere ser llorón, como vamos a hablar hoy, ni quiere ser perseguido. Bueno, eso es parte de lo que el Señor quiere que nos enseñe. Y vamos a hablar precisamente de la felicidad de los infelices. Yo no sé a quién le ha dicho alguna vez en la vida, usted sí es un pobre infeliz. Y si le han dicho, yo no quiero acordarme quién me dijo eso, está bien. Bueno, vamos a ver si de pronto cambiamos un poquitico ese concepto hoy. Hace 8 días recordábamos cómo, de una manera muy curiosa, o no sé, bueno, curiosa no, hasta extraña más bien, hubo momentos en la historia donde ser pobre era ser espiritual. Y hace como unos 50 años más o menos, cambió la torta, perdón la expresión, y ahora ser rico es ser espiritual. Cuando se consideraba que ser pobre era espiritual, ser rico era pecado, ¿cierto? Y hace como unos 50 años, en nuestro contexto cristiano, llegamos a la conclusión, o llegaron a la conclusión, sobre todo un grupo muy fuerte, que ser espiritual es ser rico, porque usted ve cómo Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado. Al que no tiene es porque es un pecador que no le da nada a Dios como castigo por su pecado. Pues imagínense ustedes que en esto que vamos a ver hoy, curiosamente ha pasado algo parecido. Algunos recordarán, quizás, no sé, no todos, pero algunos recordarán que hubo un momento hace unos 30 años cuando la risa fue vista como una señal de espiritualidad. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han escuchado algo así como la risa santa? ¿Alguno escuchó ese concepto de risa santa? Fue muy curioso, ¿no? Yo creo que afortunadamente no trascendió mucho, ¿no? Eso algo que surgió por allá de una iglesia en Toronto, que en un momento, en un éxtasis, la gente empezó a reírse a carcajadas y duraba horas y días enteros riéndose. Y estaba leyendo y decía que no solamente se reían, sino que ladraban y que rebuznaban, muchos hacían de todo y que eso era espiritual. Y lo trajeron aquí, yo me acuerdo, yo no estuve en ninguna, pero vi unas fotos de una iglesia que estábamos nosotros viviendo en Medellín, estudiando en el seminario, unas fotos de esa iglesia donde la gente sí, literal, eso tirados en el piso, riéndose. Y eso era un sinónimo de espiritualidad, ¿cierto? Y lo llamaron la risa santa, o la llamaron la bendición de Toronto, que decían era un momento de avivamiento, que se dio una presencia del Espíritu que tomó a la gente, perdieron el control y los hacía reír y reír durante mucho tiempo, y los que no se reían, pecado tendrían seguramente. Eso es parte de lo que sucede en toda la gama de lo que vemos los cristianos, y que uno dice, Señor, lo curioso, y eso es unas cosas que a mí me llaman la atención y de alguna manera me alegra, es que cosas como esas no trascienden, se acaban, quedaron en la historia, ¿no? Yo no sé qué dirán ahora los que decían que eso era espiritual, ya no. Algunos cristianos entonces creen que si se encuentran llenos del Espíritu, deben sonreír todo el tiempo, vivir felices. ¿Cómo es que dice? Bendecido, prosperado y en victoria, dicen algunos. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Triste? No, por favor. Si está triste, algún pecado tiene. Entonces, nada de eso, no. Creen que ser espiritual es estar constantemente rebosantes de gozo y ser constantemente bulliciosos. ¿Sí? Y algunos en su espiritualidad eso se embulla y eso ponen la música a todo volumen. Es una manera de ellos mostrar que son espirituales. Sin embargo, como dice Jesús por ahí, creo que está el texto ahí, en Lucas 6:25, muy curioso, lo que estamos estudiando es Mateo, ¿no? 5, y en Lucas 6, Lucas da su versión, digámoslo así, de lo que es la bienaventuranza y dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis, le dice el Señor. Dice, un momentico, yo que ando toda la risa, grave. Pareciera que la risa a la que se refiere Jesús para nada es una señal de espiritualidad. Necesitamos considerar que, según Jesús, la vida cristiana no consiste solamente en puro gozo y risas, sino también incluye aflicciones y llanto. Porque algunos le han dicho, no, usted no puede sufrir, pare de sufrir, dice por ahí, ¿no? Usted no puede sufrir, la vida cristiana es
todo es total gozo, alegría. Sufrir, nada. Eso, el Señor no quiere eso para nosotros. Obviamente, aunque reírse o estar alegres no es señal de espiritualidad o de falta de espiritualidad tampoco es malo reírse, ni pecado reírse o estar alegres, ¿cierto? Tampoco es estar tristes o llorar o estar afligidos es señal de que somos más o que somos menos espirituales. Porque algunos escuchan a una persona que dice, esta persona ha sufrido tanto que eso del cielo, me ha dicho el Señor, le quedó debiendo cielo a esa persona. Porque ha sufrido tanto, pobrecito. Entonces piensan que eso es sinónimo de espiritualidad. Pero como veremos hoy, existe un llanto que sí nos acerca a Dios. Y eso vamos a ver hoy. Hoy hablaremos de los dichosos o felices que llegan a ser aquellos que lloran o son afligidos y de cómo la aparente infelicidad trae la dicha completa. Dice en Mateo capítulo 5 versículo 4. Ustedes lo saben de memoria, pero esa versión que no sabemos nosotros no es la más acertada. ¿Qué dice Mateo 5, 4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, esa no es la mejor traducción. La mejor traducción, aunque esta que puse aquí le faltó una palabrita, dice, dichosos los que lloran. Y la mejor traducción que viene del original griego no es los que lloran, sino los afligidos. Dichosos los afligidos, porque serán consolados. Ahora, eso cambia mucho y ya les voy a decir por qué. Oremos entonces que Dios nos hable. Señor, gracias porque tu palabra es perfecta. Y en este mundo, Señor, donde para nada nos agrada estar afligidos, menos llorar, menos estar tristes, tú nos prometes consuelo. Un consuelo que viene de ti, Señor. Yo no sé si habrá alguien afligido acá, triste, con llanto en su vida, pero la promesa del consuelo, Señor, es una verdad para nosotros. Señor, ábrenos tu palabra esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, recuerden esto que lo mencionamos hace 8 días y quiero afirmarlo porque pronto nos equivocamos. Cuando habla de que dichosos o felices o bienaventurados, no es un sentimiento, ¿no? No es algo que yo siento. Ay, si es que siento felicidad cuando me persiguen. Siento una felicidad cuando lloro. Siento una felicidad cuando soy hambriento. Siento una felicidad cuando soy pobre en espíritu, cuando me humillo. Siento. No, no es que usted lo sienta o no. Es cómo nos ve Dios a nosotros. Dichosos porque así nos ve Dios. No es lo que tú sientes, sino cómo Dios te ve. ¿Sí es claro eso? A veces no es tan claro eso, pero es así, cómo Dios te ve. Si tú eres alguien que eres pobre en espíritu, que eres perseguido por causa del Señor, como vamos a ver más adelante en la bienaventuranza, tú eres dichoso porque Dios sabe por qué eres dichoso y por qué te va a hacer dichoso a ti. Sí, es importante eso. No piense que es que, porque otra vez nadie va a decir, yo soy feliz, que me gusta que me persigan para matarme. No me gusta, pero es que es delicioso, ¿no? No, eso es masoquista. No es lo que tú sientes, sino cómo te ve Dios. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Como decía ahora, a nadie le gusta que le digan que eres un pobre infeliz, ¿cierto? Yo espero que, como si no sé si le gusta, pero no creo, que lo humillen de esa manera. Porque si existe algo que la gente de hoy, la sociedad nuestra de hoy, persigue, ¿qué es? La felicidad, ¿cierto? Eso es lo que la gente persigue, como sea, ¿no? Comúnmente se escucha expresiones como, yo quiero hacer lo que me hace feliz. ¿Alguien ha dicho eso? No levante la mano para que no se condene. ¿Cierto? Yo quiero hacer lo que me haga feliz. Ahora, ¿qué es eso que lo hace feliz? No nos diga por qué. Eso dice la gente, ¿no? Yo quiero hacer solo lo que me haga feliz, ¿cierto? Si no me hace feliz y me hace infeliz ir al encuentro a reunirme con un poco de pecadores, ¿yo por qué voy a ir allá si yo lo que quiero es ser feliz y me voy para otro lado? ¿Cierto? O también padres que dicen, que eso me suena tremendo, dice, lo que quiero para mis hijos es que sean felices. Bueno, me parece bien, pero ¿en qué términos? ¿Cómo vas a hacer que ellos sean felices? ¿Esa es la meta para ellos? ¿Qué vas a hacer tú, no? En esos términos podemos buscar la felicidad en muchas cosas. A ver, ayúdenme ustedes. ¿En qué busca la gente la felicidad? Ayúdenme ustedes. Cosas sí, pero ¿qué dijiste, Pato? El éxito, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué más? El dinero, ¿cierto? Eso es quizás lo que más. Si yo tengo dinero, soy feliz. Si no tengo dinero, no tengo plata, soy pobre e infeliz, ¿no? ¿Qué más?
¿Los sueños cumplidos? Sí, también. Lo material en general, sí. ¿Qué más? Hay muchas cosas. Viajar, eso lo tengo aquí, vea. ¿Qué más? La pareja, ponemos que me haga feliz. Yo busco una mujer que me haga feliz a mí. Si yo no la hago feliz a ella, problema de ella, pero que si me hace feliz a mí, está bien. ¿No han escuchado eso también o conocido así? ¿Qué dijiste, Andrew? El reconocimiento, exactamente. A ver, ¿qué más? Yo tengo aquí varias cositas ahí, los amigos, la naturaleza, ¿no les gusta eso, no? La salud, qué bueno, ¿cierto? Los deportes, ¿no? ¿Quién no le gusta eso? Soy feliz y voy al estadio y me salgo entre la ropa y me lleno de felicidad. Ay, casi que no lo dice, ¿no? Casi que no lo dice, ¿no? Comer, ¿quién no es feliz comiendo, por favor? O la bebida, no, sin saber qué bebida, pero es cierto. El entretenimiento, la gente le fascina eso, ¿no? De cualquier manera, hay tanto entretenimiento. ¿Quién es feliz estudiando? Ay, poquitos, ¿no? Poquitos, ¿no? Juan Jacobo no levantó la mano. ¿Cierto? Pero algunos son felices estudiando. Si estuviera aquí María Alejandra, dice es feliz estudiando. A ella le fascina eso, ¿no? La paz, la meditación. Bueno, buscamos la felicidad de muchas maneras. Pero el dinero, eso es ya lo primero que dijimos, ¿no? Pero nunca buscaríamos o esperaríamos encontrar la felicidad en la dicha del dolor, o de la aflicción, o de las lágrimas, o del sufrimiento. Nadie dirá, no, es que eso me fascina. No, nadie. Sin embargo, lo que dice el Señor en esta bienaventuranza, el Señor Jesús, es que la felicidad, la dicha, es para los que lloran, para los afligidos. Entonces, la pregunta que surge obviamente es, entonces, ¿qué clase de aflicción es aquella que promete traer dicha y consuelo? Porque eso es muy raro, ¿no? ¿Qué clase de aflicción, qué clase de llanto, qué clase de tristeza? Veamos dos cosas porque la bienaventuranza es sencilla, ¿no? Bienaventurados los que lloran o dichosos los que son afligidos, eso es, y lo segundo es el consuelo que recibirán. Veamos lo primero, ¿qué es lo que nos hace llorar? ¿Qué es lo que nos hace llorar a nosotros? Y como decía ahora, si la recompensa es que seremos consolados, algunos dirían, entonces a llorar se dijo. Y mejor dicho, como sucede por allá en la costa, las plañideras ganarían plata, como quién sabe que no, porque los contratan para que lloren en momentos de dolor, ¿no? Pero yo creo que ni siquiera la promesa del consuelo que promete el Señor nos llevaría a querer estar afligidos o a llorar. La verdad, aunque el consuelo del Señor debe ser muy lindo, debe ser algo maravilloso, pero la verdad, si yo puedo evitar el dolor, me pierdo el consuelo. No, porque yo la verdad no quiero eso, ¿no? Preferimos no ser consolados, no lo necesitamos, porque mejor es pare de sufrir, a nadie le gusta sufrir y estar afligido o llorar. Tal vez nadie buscaría estar afligido o llorar para ser consolado como se promete. Todos le huimos al sufrimiento, ¿o no? Todos le huimos al sufrimiento, a la aflicción, al dolor, al llanto, todos le huimos a eso. Eso es algo natural, ¿no? Uno puede decir, no, pero entonces, ¿cómo soy yo? ¿Soy raro? No, pero le huimos a eso, ¿no? Por otro lado, podemos entender que aquellas personas que por diferentes circunstancias son afligidos, lloran, se merecen ese consuelo. Dice, Señor, consuélalo, mira. Hay gente que sufre, Señor. Aquellas personas que sufren pérdidas de seres queridos, que sufren calamidades, los que son marginados, los que lloran por sus necesidades y carencias, los que son víctimas de la inseguridad y la violencia, seguramente, y de la injusticia, los que merecen consuelo prometido. Esa gente merece el consuelo de Dios, ¿o no? ¿Cierto? Señor, consuélalos. Gente que uno quisiera ayudarlos, pero no puede. Pero Señor, tú, ese consuelo que prometes, dáselo a ellos. Pero ¿será que los que lloran, aquí hay otro punto, ¿no? Hablando del consuelo y los que sufren, ¿será que los que lloran por rabia, conocen a alguien así? Por envidia, porque se sienten indignados, porque tienen unos deseos de venganza, esos lloran también? ¿Ustedes han conocido personas así? De rabia lloran, de indignación, es que quiero vengarme. Me dijeron que pusiera la otra mejilla y la puse, pero de ahí para allá, Dios mío, que se cuiden. Entonces, mira, y esa gente también
va a ser consolada. Porque habla del llanto. Esa gente también será consolada. Porque los que lloran, sea de alegría o de rabia o lo que sea, necesitan consuelo. Obviamente, algo que nos hace llorar, o nos debía hacer llorar y afligirnos, es presenciar el sufrimiento de otros. ¿A alguien le sucedió eso? Lloramos porque otros sufren. Otros lloramos por el pecado del mundo. A veces ni siquiera eso, pero debíamos nosotros por no ser sensibles a eso, ¿no? Por la injusticia, por la maldad nos afligimos. Y eso está bien. Jesús, dice el Evangelio, cuando vio a Jerusalén y vio la condición de Jerusalén, dice que él lloró por Jerusalén. El apóstol Pablo también tenía lágrimas, dice que tenía lágrimas en los ojos al ver los enemigos de la cruz, la gente que no quería aceptar el mensaje de Jesús, y lloraba, decía el apóstol Pablo. Muchos otros, como los profetas del Antiguo Testamento, lloraron por la dureza del corazón del pueblo, por la incredulidad y la infidelidad y la ingratitud con Dios. Lloraban porque ellos decían, pero es que mire todo lo que hace Dios, y la gente ingrata. El texto que citó César hoy, Lamentaciones, el profeta Jeremías, el profeta llorón, llora ahí por la incredulidad del pueblo, por el dolor, por la ingratitud y por la infidelidad, y llora, ¿no? Pero lo que se refiere Jesús en esta bienaventuranza es que, recuerden lo que vimos hace 8 días, ¿no? Pobres en espíritu. Después de ver que somos pobres en espíritu frente a la santidad de Dios, que cuando llegamos delante de Dios no tenemos nada que nos haga merecedores de estar delante de Él, nada, ni mis cualidades, ni mi buen comportamiento, nada, no hay nada. Pero después de que somos pobres en espíritu delante de la santidad de Dios, lo que sigue es llorar por nuestro pecado. Cuando tú llegas delante de Dios reconociendo tu pobreza espiritual, y aunque tú trates como el fariseo, Señor, yo ayuno tantas veces por semana, doy diezmo, soy buena gente, soy tan bueno que me tengo aterrado, Señor. No, nada de eso vale. Cuando llegamos delante de Dios, no hay absolutamente nada en nosotros que nos haga dignos de Él. Por una sencilla razón. Porque aunque seguramente tenemos muchas razones, hemos hecho cosas buenas, nos hemos portado bien, hay pecado en nosotros. Y ese pecado nos hace llorar delante de Dios. Es ahí a lo que se refiere Jesús aquí. Lo que sigue a ser pobre en espíritu delante de Dios, delante de la santidad de Dios, lo que sigue es llorar, porque lo único que podemos decir, no como dijo el fariseo, sino el publicano, Señor, sé propicio a mi pecador, soy como un pecador. Y seguramente el publicano tenía cosas buenas, pero él dijo, Señor, no, yo sé que delante de ti lo que sale en evidencia es lo malo de mí, y por eso él llora. Nos afligimos por nuestra condición de pecado y lloramos porque no hay nada en nosotros que nos haga merecedores del perdón y del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. Vuelvo y digo, porque uno dice, no, pero es que eso es tenaz, es uno volverse nada. No, sencillamente es que no hay nada que tú hayas hecho, ni hayas pagado, ni hayas comprado, ni hayas tenido, nada que te haga merecedor del amor de Dios, solamente la muerte de Cristo. Y así tu pecado no sea tan grande, porque uno dirá, no, pero es que hay peores, Señor, hay peores que yo. No. A lo que se refiere Jesús entonces en esta bienaventuranza es cuando tú te afliges al ver tu condición de pecado y sabes que no mereces estar delante de Dios y lloras por tu pecado, y es cuando el Señor te dice, te puedo consolar, y recibes el consuelo del Señor. Los que se afligen y lloran al ver y reconocer su pecado, aquí viene un punto muy interesante. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando nos afligimos y cuando reconocemos nuestros pecados? Sí, yo tengo pecados, algunos pecadillos. ¿Qué hacemos? Nos justificamos, ¿no? No, Señor, hay peores que yo, Señor. Yo soy pecador, Señor, pero es que mira los del ELN, esos sí son pecadores, Señor, esos yo no tanto, es que comparado lo mío con... No, por favor, Señor, mira al guerrillero, mira al que mata, mira, esos sí son pecadores, los míos son pecadillos, Señor. Y nos justificamos delante de Dios. Peor aún, los que proyectan su pecado en otros, ¿no? Señor, yo la verdad no soy pecador, pero es que el otro me hace pecar, Señor. ¿Yo qué hago, Señor, si aparece esa imagen, esa mujer, esas mujeres, Dios mío? Tú sabes que soy débil, Señor. ¿La culpa de quién es? No es mía, Señor.
de ellas, que venden sus cuerpos, que no sé qué. Yo no soy culpable, es que esa persona me lleva a mí a hacer eso, Señor. Y proyecto mi pecado en la otra persona. Esos dos nunca van a llorar por su pecado. Nunca, nunca. Y obviamente por los que ese de proyectarlo lo culpan también, ¿no? Culpan a otro. Es el pecado. Como le he dicho muchas veces, ¿no? ¿Qué culpa? La verdad, yo no hago nada malo, pero es que ella me provoca y me toca pegarle. ¿Qué hacemos? Ella sabe, ella me busca, ella me conoce y debía cuidarse para no hacerme reaccionar a mí. Ellos se afligen y confiesan su pecado, pero luego no serán consolados, ¿cierto? Pero los que sí reconocen su pecado recibirán consuelo, porque reconoce su vulnerabilidad delante de Dios. Señor, yo sí soy pecador, reconozco mi pecado y lloro por mi condición. Señor, tú sabes cómo soy yo. Yo a ti no te puedo esconder nada. Yo puedo mostrarme aquí delante de todo santo, pero delante de ti nada, Señor. Un ejemplo de esa aflicción y que lloró por su pecado, ustedes lo han escuchado muchas veces, fue el apóstol Pablo, allá en Romanos 7:24, si me ayudas ahí, Sebas. ¿Saben lo que dice Pablo después de hacer toda una explicación? Dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Dice, y lucha con su humanidad, dice, y termina ahí diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. El apóstol Pablo dice eso. Para esos afligidos, como el apóstol Pablo, ahí en Romanos 7, es el consuelo prometido. Sí, Señor, yo lucho con mi pecado, con mi debilidad, con mi maldad. Tú sabes, Señor, yo quiero hacer otras cosas, pero no puedo, Señor. Mis miembros me llevan a hacer otra cosa, Señor, y necesito ayuda. Esos que reconocen su pecado van a recibir consuelo. El que se justifica, el que proyecta su pecado en otros, los culpa, nunca recibirá consuelo porque no reconoce su pecado. A veces le damos tanta importancia a la gracia de Dios, te lo decía un autor que se llama John Stott, que me gustó, dice, a veces le damos tanta importancia a la gracia de Dios, que es verdad, la gracia de Dios, que en ocasiones le quitamos importancia a nuestra condición de pecado. ¿Todo es gracia? Claro que sí. Dios me perdona, Dios es tan buena gente, buena papa, que Él todo me lo pasa. Pero usted tiene que reconocer, hay un espaciecito muy grande para el arrepentimiento, que es precisamente eso, me aflijo porque reconozco mi pecado. Deberíamos experimentar más la tristeza que es según Dios, como dice Pablo a los Corintios. Hay una parte donde dice, ¿se pusieron tristes? Qué bueno, esa tristeza según Dios, dice Pablo. Quería que se sintieran tristes cuando les escribió algo, ¿no? Pero esa tristeza según Dios, al reconocer nuestro pecado, esa aflicción, nos lleva al arrepentimiento. Ese es el que llora por su condición, Señor, que dice, Señor, no puedo dominar esto, me domina esta maldad, necesito de ti. El Señor sabe qué dice, esos serán consolados. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículos 8 al 10, que eso no se nos debe olvidar? Si decimos que no tenemos pecado, porque algunos dirán, yo pecado, no, pecados otros son peores, ¿no? Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto me gustó también. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Si tú dices, yo no tengo pecado, ¿cómo así? Pero si Dios sabe que tú eres pecador. Ah, no, Dios es mentiroso. ¿Cómo así que me echa la culpa a mí? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y le añadimos que nunca experimentaremos su consuelo y su perdón. La aflicción que hace llorar, a la que se refiere esta bienaventuranza, es la que nos lleva al arrepentimiento después de reconocer nuestra condición. No se sienten felices por su pecado y saben que Dios los ve dichosos porque serán perdonados, serán amados y serán consolados. Esa es la dicha. ¿Cómo nos ve? A ese que reconoce su pecado, el Señor dice, dichoso tú. Dichoso porque estás afligido por tu condición y tu naturaleza pecaminosa. Dichoso tú, porque tú recibirás mi consuelo. Eso es lo dichoso. Si ser pobre en espíritu es el reflejo de humildad delante de Dios, afligirse y llorar por nuestra condición de pecado, estamos hablando de carácter. ¿Sabe a qué se refiere?
a ser honestos delante de Dios. Y decirle, Señor, aquí estoy, tú me conoces y a ti no te puedo esconder nada. Otra vez, no como el fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo, Señor, yo soy bueno, no soy como este pecador y otros, yo doy buenas ofrendas, me porto bien, ayuno. Mientras que el otro dice, Señor, soy pecador. Eso es ser honesto delante de Dios. Entonces, eso es por lo que lloramos, ¿no? Yo espero que algunos digan, uy, yo pensé que el consuelo era por la rabia que siento a veces que me hace llorar. No, nada de eso. Lo segundo es, obviamente, la esperanza del consuelo, que es la promesa ahí del consuelo del Señor. En este mundo, es muy curioso esto, porque en este mundo, necesitar consuelo es sinónimo de ¿qué? De debilidad, exactamente. Mi esposa me leyó las notas. Exactamente. Quien dice, necesito que me consuelen, que me den un abrazo, que estoy triste, este sí es débil, ¿no? Necesitar consuelo en este mundo es un sinónimo de debilidad, de necesidad de otros. Y como yo no necesito de nadie, no necesito consuelo. Y aún hasta dependencia de otros. Y dice, no, peor, yo no quiero depender de nadie, yo no necesito a nadie, no necesito consuelo de nadie. Y aunque por dentro me estoy muriendo, no quiero ser vulnerable y me pierdo el consuelo que Dios promete aquí. Por eso, reconocer o aceptar que se necesita consuelo no es muy popular. No es popular eso. Al igual que el regalo del reino de Dios para los que son pobres en espíritu, es aquí y ahora, en el futuro. El consuelo que el Señor ofrece es aquí y en el futuro. También ese consuelo es ahora, presente y más adelante, que Él promete a los que lloran o que se afligen a reconocer su condición de pecadores para disfrutar inmediatamente y para el futuro. Quien llora y se aflige al reconocer su condición de pecado delante de Dios, se está arrepintiendo y el consuelo prometido se hace inmediato porque es perdonado. Imagínense, si yo no tengo nada de que ser perdonado, pues ¿qué? Pues no disfruto del perdón, no disfruto del consuelo. Pero cuando yo reconozco mi condición y se me perdona, me dice, tranquilo, yo pagué por ti en la cruz por ese pecado. Tú estás limpio. Wow, Señor, gracias. Eso me llena de gozo porque soy perdonado. Por eso es dichoso, así, dice, y no bienaventurado, dichoso el que se aflige. El Señor nos ve así. Sí, estoy afligido, me da tristeza quedarte mal, Señor. ¿Cuántas veces me ha pasado a usted? A mí me ha pasado, Señor. Te fallé otra vez, Señor. Volví a caer, Señor. Pero el Señor me dice, tranquilo, lo que importa es que estás acá, que volviste. Porque a veces el pecado, esos pecadillos que dice, yo siempre digo que el que te hace pecar, gana con cara y con sello. Y te hace, vea, métase en esto, hágale a eso, mire, con esa chica, lo que sea. Y ¡tac! Caíste. Y después dice, no le contemos a nadie. Ni a Dios, porque no, Dios, por favor, qué vergüenza con Dios. Y usted se queda callado. Callado. No, y lo encadenó. Y decía por ahí algo que le decía, solo hasta que usted le cuenta a alguien, se libró de la cadena de aquel que le dijo, no le cuente a nadie. Y dije, no, yo me libero de esa cadena. Porque el otro decía, no, pero ¿qué va a contar? ¡Qué vergüenza! Dios ya ni lo acepta usted con ese pecado, por favor, no. Pero el Señor sabe cómo somos nosotros, débiles, como Pablo dice en Romanos 7. Y él dice, pecaste tranquilo. Algunos pensamos que llegamos delante de Dios y otra vez la misma. O que el Señor, como lo he dicho muchas veces, va a decir, no, yo no pensé que fueras capaz de hacer eso otra vez. El Señor no nos dice, pero dice, yo sé que tú haces eso y cosas peores, tranquilo, ven y te consuelo, ven y te perdono. Ese es el Señor que nos dice, bienaventurados los afligidos, dichosos los afligidos, porque el Señor los perdonará. El que se arrepiente de verdad como resultado de la acción del Espíritu Santo es el que va a ser sin duda conducido hasta el Señor Jesucristo y a Él, a quien el profeta lo llamó varón de dolores, dice en Isaías. ¿Se acuerdan ustedes? Experimentado en quebranto, lo consuela, lo perdona, lo libera del pecado y lo abraza con amor. El consuelo que reciben los afligidos es el único consuelo que puede aliviar sus congojas. El perdón gratuito de Dios. Ese es el consuelo que el Señor promete.
El mayor de todos los consuelos es el perdón otorgado a cada pecador afligido y arrepentido. Imagínense ustedes, ¿qué hiciste tú, qué he hecho yo para que el Señor me perdone? Para que Cristo hubiera muerto en la cruz por mí. Nada he hecho, hice yo, pero Él murió por mí, ¿no? Según los profetas del Antiguo Testamento, la consolación sería uno de los oficios del Mesías. Algo de lo que haría el Mesías sería consolar. Él vendaría al perniquebrado, dice por allá en Zacarías, creo que es, a los quebrantados de corazón, limpiaría las heridas y los restauraría. Ser consolado por Jesús es saber, como dice en Romanos 8:34, que Él está a la diestra del Padre y está pidiendo, intercediendo por nosotros. Eso es ser consolados. Que si alguno ha pecado, como dice ahí en 1 Juan que mortica, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Saben ustedes que el consuelo, la traducción de consuelo se traduce como abogado tenemos, dice ahí? Y dice, este Salmo 56 que leí ahorita, me fascinó esto, es lo que dice: tú llevarás la cuenta de todas mis angustias. Y mire esto tan hermoso. Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Usted se imagina que si uno tiene, la reina ahora dice, tú has puesto todas mis lágrimas en una redoma? Algunos dirán, no, si yo voy a tener un garrafón ahí pues de lágrimas, en lo que sea. Pero lo que está diciendo es que Él no es ajeno a eso. Él conoce tus lágrimas. Eso no pasan desapercibidas, no. Y dice ahí, tú las tienes registradas en tu libro, cada una de ellas. Por favor, ¿quién no quiere ese consuelo, por favor? ¿Quién no quiere ese abrazo de amor de Dios, no? Dios no se olvida de las lágrimas del afligido y a su tiempo los consolará. Pero la esperanza del consuelo no solamente es para ahora, también para el futuro, para los afligidos. Les recuerda el apóstol Pablo, dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones presentes, dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Estás sufriendo? ¿Estás afligido? Dice Pablo, tranquilo, que esas aflicciones no son ni comparadas con lo que Dios te tiene guardado a ti. Ahora, díganme si ustedes no quieren ese consuelo. Yo lo quiero. Yo quiero ese consuelo. El consuelo que se promete para los afligidos es eterno. Dice el Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. El Cordero que está en el trono, a los que están ya en el trono, los que están en la presencia del Señor, dice, los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios, dice literal ahí, enjugará toda lágrima de sus ojos. Como la imagen que hizo Cristian para este domingo. El Señor enjugará cada lágrima de aquellos que están afligidos delante de Dios. Él se encargará de limpiar cada lágrima que hemos derramado cuando nos hemos afligido por nuestra naturaleza. Nadie que sea pobre en espíritu y que con honestidad se aflija delante de Dios por su condición de pecado, se quedará sin el consuelo que Jesús promete. Qué maravilla, ¿no? Seremos consolados. Mientras exista el pecado en el mundo, que lo vemos a diario, y que veamos ese pecado también en nuestras vidas, lloraremos. Ojalá que nunca dejemos de llorar por el pecado que hay en el mundo. Ojalá que cuando dejemos de llorar por el pecado del mundo es porque ya no hay pecado. Ahora, ¿cuándo será eso? Pues sigamos llorando porque es así. Y nos afligiremos. Nos duele lo que pasa en el mundo. ¿Y saben por qué nos duele? Porque nosotros por eso estamos aquí. Por eso hemos decidido y hemos propuesto y nos hemos desafiado a ser la luz del mundo. En un mundo que hay mucha maldad que nos hace llorar, ahí estamos los que somos la luz del mundo, que el Señor nos puso para eso. Nos afligimos hasta que seamos consolados, cuando veamos que la gente se arrepiente y experimentan el perdón de Jesús. Pero seguiremos llorando de ver la maldad del mundo. Lloraremos y nos afligiremos hasta que muchos se arrepientan y sean consolados
por el perdón de Jesús. Eso que sintamos cuando vemos la maldad en el mundo nos debe llevar a ser la luz del mundo, precisamente. Alumbrar para esos que están en oscuridad, y por eso somos la luz del mundo. Y ya que somos la luz del mundo, cuando vemos la condición de oscuridad, como lo dicen varios textos de la Biblia, que nos consume y nos aflige, y lloramos como Jesús sobre Jerusalén por ver la maldad de la ciudad y lo perdida que estaba, anhelamos que reconozcan su condición y que reconozcan a Jesús y que le reciban para que ellos sean consolados por el perdón del Señor. Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos aquí cada día, para buscar eso, porque queremos que otros le conozcan al Señor. ¿En nosotros mismos todavía existe pecado? Claro que sí. El Señor lo sabe, el Señor no nos aterra de eso. Cosas que no le podemos esconder a Él, ni negar a Él, podemos escondérsela. Seguramente que cada uno dirá, no, es que si la gente supiera mi pecado, no, terrible esta gente. Tranquilos, el Señor lo conoce, Él es el más importante. Pero ojo, no lo justifiquemos, no lo proyectemos en otros, no culpemos a otros. Cada vez que lo descubramos en nuestra vida, nos afligimos y lloramos, arrepentidos. Solo así experimentaremos el consuelo del Señor y nos inundará la dicha de su amor y de su restauración. Claro, aquí yo sé que aquí alguno dirá, entonces eso de que el que peca y reza empata, ¿es verdad? Le digo, sí, una pequeña diferencia, que el Señor conoce el corazón, que se arrepienta cuando peca. Y no empata, gana muchísimo, gana más que empata. Cuando la conciencia de pecado que existe en nosotros por el temor de Dios nos aflige y hasta nos hace llorar al reconocer, debemos nosotros asumir la vergüenza de pedir perdón con honestidad y expresar el arrepentimiento a quien hemos ofendido. ¿Ustedes recuerdan allá lo que dice Santiago en el capítulo 5? Confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Es esto que estamos hablando. Es buscar a alguien que me ayude, que no me juzgue, que me ayude. A quien decirle, mira, yo he pecado. Recuerda esto, cuando tú decides contar eso a alguien, rompiste la cadena de aquel que te dice, quedémonos los dos con este pecado y tranquilo, nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber, cuando menos se cuenta, lo lanza y lo avergüenza y usted dice, pero ¿cómo así? Pero cuando usted le cuenta a alguien que lo pueda ayudar, que va a orar por usted y que lo va a acompañar, a eso se refiere confesados los pecados unos a otros. No está diciendo que yo busco a ver quién me perdona y quién me absuelve. No, 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 es para acompañarnos nosotros. Cuando la conciencia de pecado nos aflige y nos hace llorar, debemos nosotros confesar con honestidad, expresar el arrepentimiento y aún si hemos ofendido a alguien, decírselo. Es ahí cuando recibiremos ese consuelo que el Señor promete aquí y experimentaremos la dicha. Dichosos son ustedes. Dichosos somos porque seremos consolados, porque seremos perdonados, porque seremos restaurados, porque seremos aceptados, aunque no lo merecemos. Ser la luz del mundo no quiere decir, porque aquí uno puede decir, no, pues si solo es la luz del mundo y yo soy un pecador, tranquilo. Ser la luz del mundo no quiere decir que no cometemos pecado. Estamos en esta realidad y somos vulnerables, somos débiles. Quiere decir que reconocemos, que nos afligimos, confesando y arrepintiéndonos, y somos consolados por el perdón de Jesús. Eso es lo que nos hace dichosos. Que Dios nos ayude a hacer esa luz que Él quiere que seamos. ¿Qué tal si oramos? Yo espero que no haya aquí ninguno que diga que llora de rabia o que quizás de pronto no tiene por qué llorar. Bueno, recuérdese, no se vaya a perder el consuelo del Señor. Eso es lo máximo, que el Señor te abrace, te acepte, te reciba otra vez, aunque no lo merezcas. Eso es lo máximo en la vida. Señor, gracias te damos esta mañana. Señor, tú nos conoces cómo somos, cómo estamos, cómo hemos venido. Algunos quizás, Señor, agobiados y luchando con nuestra debilidad, porque te hemos faltado, porque quizás, Señor, hicimos lo que no queríamos hacer, caímos nuevamente,
Quizás, no sé si de pronto, quizás alguien no vino hoy. No sé si quizás los que están en casa, alguno, porque sentía vergüenza contigo, Señor. Y se dejó creer que mejor te mantengas lejos de Dios, porque qué vergüenza contigo, Señor. Permítenos, Señor, como dice esta bienaventuranza, ser honestos delante de ti. Gracias por recordarnos, Señor. Tú conoces todo, Señor. Tú conoces, Señor, que nuestro corazón es perverso, Señor, que es malo. Allá, Señor, cuando Jeremías nos recordó que nuestro corazón es así, tú te apresuraste a decir que tú lo conocías, Señor. Y quizá nos da vergüenza pensar en que tú conoces cómo somos, pero nos da más esperanza. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, por recordarnos cuánto nos ama, Señor. Padre, líbranos de justificar nuestra condición de pecado, de culpar a otros, Señor. Y ayúdanos, Señor, aún como decía el salmista, Señor, aún de esos pecados que nos son ocultos, que no los identificamos, Señor, ayúdanos. Que podamos verlos, Señor. Abre nuestros ojos para verlos, con vergüenza quizás y dolor, porque hemos hecho mal. Para que podamos, Señor, arrepentirnos y recibir tu consuelo. Señor, gracias. Señor, no salimos de aquí quizás afligidos, tristes por el pecado que tenemos, quizás lo identificamos, pero salimos de aquí anhelando tu consuelo, Señor. ¿Cuánto no anhelamos ese perdón? Que tú nos abraces, Señor. Señor, no permitas que el enemigo, el que nos condena, el acusador, nos haga creer, Señor, que nos hemos alejado de ti porque hemos pecado. Quizás nos hemos alejado, pero tú no te has alejado, Señor. Y estás ahí, esperando, Señor, esperándonos. A ver, ¿cuándo te buscamos? Para que tú nos abraces y nos perdones, Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, gracias, Señor, damos a ti por Jesucristo, el único que nos librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado. El único es Él y que nos consuela. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Señor, yo te pido especialmente que esto no quede aquí, Señor, sino que tú sigas retumbando esta semana en nuestros corazones. Síguenos, Señor, en todo momento, como oraba ahora, Señor, aún en nuestros sueños, Señor. El salmista pedía que tú lo visitaras en el sueño, Señor, y que hablaras a su conciencia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que hagas eso en nosotros, que hemos estado aquí, los que están en casa, los que escucharán la grabación durante la semana. Que tú nos visites, Señor, de noche y nos hables en la quietud de nuestra conciencia y nos hagas ver, Señor, cuánto nos amas y que estás ahí para consolarnos y que nos permita, Señor, ser vulnerables delante de ti, reconocer nuestra condición y recibir ese consuelo especial, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias también por aquellos que quizás se duelen por lo que viven, por lo que experimentan, Señor. Que ellos puedan recibir consuelo, Señor, y que puedan ver que tú, oh Dios, estás listo para perdonarlos y para ayudarlos y consolarlos. Señor, gracias.